Capítulo 1. El humo que no debía existir. Nunca olvidaré aquella primera noche. La capilla estaba casi vacía, iluminada apenas por las velas que titilaban en silencio, como si temieran ser descubiertas por una presencia que no pertenecía allí. El padre encendió el incensario con gesto solemne, y al instante comprendí que algo estaba mal. El humo no olía a mirra ni a fe, no era el perfume sagrado de siempre, era más espeso, más dulce, con un filo ardiente que se metía en la piel como un susurro húmedo. El aire se volvió denso, y cada respiración era un beso prohibido que se colaba en mis pulmones. Las monjas comenzaron a inquietarse en sus bancos. Una novicia se llevó las manos al pecho, como si un fuego secreto le naciera entre las costillas. Otra cerró los ojos, y un estremecimiento recorrió su espalda, haciéndola temblar como si alguien invisible la acariciara. Yo mismo sentí un peso extraño en el cuerpo. Mis rodillas se doblaron, no por devoción, sino por un deseo inexplicable que me empujaba a rendirme. El incienso se pegaba a la piel, recorriendo la garganta, bajando hasta el vientre, como si encendiera algo dormido. El padre, al notar la perturbación, se detuvo un instante. Su rostro reflejaba desconcierto, pero también algo más, un fulgor de fascinación. Movió el incensario una vez más, y el humo respondió como si tuviera vida propia. Se alzó en espirales que dibujaban figuras en el aire, figuras demasiado humanas, casi eróticas, que se deshacían antes de poder nombrarlas. Fue entonces cuando escuché el primer suspiro. No fue un canto, no fue oración. Fue un gemido breve, contenido, pero cargado de un deseo que no debía existir en un templo. Todas las miradas se volvieron hacia una joven de ojos cerrados, la novicia más pura del convento, que ahora respiraba entrecortado, como si estuviera atrapada en un sueño indecente. El silencio cayó como un manto pesado. Nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a detenerla. El humo seguía ardiendo, expandiéndose, invadiendo cada rincón de la capilla, y entonces comprendí la verdad. Ese incienso no era sagrado, era un deseo antiguo, prohibido, disfrazado de plegaria. Y lo peor de todo, es que, en lo más profundo de mi ser, yo tampoco quería que terminara. Capítulo 2. La monja que no pudo callar. Aquella misma noche, el convento no durmió. El humo del incienso había dejado una huella invisible, como si cada piedra de los muros respirara todavía ese perfume prohibido. Yo recorría los pasillos con el corazón en vilo, convencido de que algo se había roto para siempre. De pronto, la escuché. Una voz temblorosa emergía desde la celda más apartada, la novicia Clara, la misma que había gemido frente al altar. No rezaba. Sus palabras eran una mezcla de súplica y confesión. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta, y la luz de una vela revelaba su silueta encogida en el suelo. Sus manos apretaban un crucifijo contra el pecho, pero sus labios se movían como si lucharan contra una plegaria que no podía pronunciar. No puedo callar más, susurró, sin verme. Cuando el humo me tocó, no sentí a Dios, sentí otra cosa. Algo que me quemaba por dentro, que me obligaba a temblar, a desear. Sus ojos, húmedos y brillantes, se clavaron en la cruz, entre lágrimas. Sonrió con una ternura perturbadora. Perdóname, Señor. Pero lo que sentí fue hermoso. Fue terrible y hermoso. Su confesión me heló la sangre. En sus palabras había más verdad que en cualquier sermón. Una verdad peligrosa, capaz de arrastrar a cualquiera que la escuchara. De repente, Clara levantó la cabeza, como si pudiera sentir mi presencia tras la puerta. Su voz se volvió más firme, casi desafiando la oscuridad. Ese incienso no vino del cielo, pero tampoco del infierno. Vino de un lugar donde la fe y el deseo se confunden, y yo no quiero olvidarlo. El crucifijo cayó de sus manos y rebotó en las piedras con un eco seco. En ese instante, juraría que el aire volvió a llenarse de aquel perfume ardiente, aunque no había braseros encendidos. Un susurro invisible recorrió el corredor.
como una respiración ajena rozando mi oído. Clara cerró los ojos, y un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. Su silencio fue peor que cualquier grito, porque comprendí que ya no pertenecía del todo a este mundo, ni al de Dios, ni al de los hombres. Y yo, paralizado, supe que pronto tendría que elegir, denunciarla, o escuchar lo que mi propio cuerpo me pedía en secreto. Capítulo 3. El sacerdote y el secreto del altar. Al amanecer, el padre Gabriel reunió a todas las monjas en la capilla. Sus ojos cansados y su voz grave dejaban claro que él también había sentido lo ocurrido la noche anterior. Nadie se atrevía a mirarlo de frente. Todas recordábamos el humo que aún parecía flotar en los muros. El sacerdote caminó lentamente hacia el altar. Sus manos temblaban, pero no por la edad ni por la fatiga, era otro temblor, más profundo, el de quien guarda un secreto demasiado grande para sostenerlo. Hermanas, dijo al fin, lo que respiramos anoche no era incienso sagrado. Fue un error, un pecado que alguien ha traído a este convento. Un murmullo recorrió las bancas. Clara bajó la cabeza, como si su propia respiración pudiera delatarla. Yo la observé en silencio, sintiendo como su vergüenza se mezclaba con un brillo extraño en sus labios, como si todavía saboreara aquel humo prohibido. El padre Gabriel sacó de su sotana un pequeño frasco oscuro, sellado con cera roja. Lo sostuvo en alto para que todos lo viéramos. Este incienso fue condenado por la Iglesia hace siglos. Lo llamaban el aliento del deseo. Decían que transformaba la oración en placer, que confundía el cuerpo con el espíritu, hasta borrar los límites entre lo divino y lo humano. Nadie respiró. El eco de sus palabras pesaba como cadenas invisibles. El que lo queme, prosiguió con la voz rota, abre la puerta a algo que no entiende, algo que no viene del cielo. Guardó el frasco con un gesto brusco, pero yo vi el destello en sus pupilas, una chispa de atracción, un hambre que negaba con los labios, pero que ardía en su mirada, como si él mismo hubiera probado ya ese perfume en secreto. En ese momento, Clara se levantó con valentía inesperada. Su voz temblaba, pero no se quebró. Padre, ¿y si no es un castigo? ¿Y si es una revelación? Lo que sentimos anoche fue más real que cualquier sermón. No era miedo, era vida. El silencio estalló como un trueno. Algunas monjas se persignaron, otras contuvieron un jadeo. El padre Gabriel la miró con dureza, aunque sus labios se humedecieron antes de responder. Cállate, hija. Ese camino conduce a la perdición. Pero sus manos, mientras pronunciaba esas palabras, apretaban el frasco con tanta fuerza que parecía querer romperlo o liberarlo. Y yo, escondido en el último banco, entendí algo aterrador. El secreto del altar no estaba en el humo, estaba en el corazón del sacerdote. Capítulo 4. El deseo en los muros. Esa noche, el convento no parecía el mismo. Las piedras, que siempre habían sido frías e inmóviles, comenzaron a exhalar un calor extraño, como si respiraran en silencio. Caminaba por el claustro y cada paso resonaba con un eco húmedo, íntimo, como si las paredes mismas quisieran susurrar mi nombre. El incienso ya no estaba encendido, y sin embargo, el aire seguía impregnado de su perfume. Era más tenue, pero más penetrante, como si hubiera encontrado un escondite dentro de la piedra. Me detuve junto a un muro y posé la mano. Sentí un pulso, un latido. De pronto, escuché risas apagadas al otro lado del corredor. Eran las novicias. No reían como niñas inocentes, sino con un tono áspero, cargado de algo que nunca debería resonar en un convento. Me acerqué en silencio y las vi, con los ojos entrecerrados. Apoyaban la frente contra los muros, y sus labios se movían como si compartieran secretos con la piedra misma. «Él me escucha», murmuró una de ellas, acariciando la superficie rugosa. «Siento que me responde, con calor». Otra cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que heló mi sangre. Los muros parecían devolverle el sonido, repitiéndolo en un eco profundo, como si la capilla entera hubiera suspirado al mismo tiempo. De repente, una vibración recorrió el pasillo,
Los vitrales temblaron, y la luz de la luna entró teñida de rojo. Las figuras pintadas en el vidrio, vírgenes, ángeles, santos, parecieron inclinarse hacia nosotras, como si observaran, impotentes, la escena que se desplegaba. Me retiré con el corazón desbocado, pero cuanto más me alejaba, más sentía que el convento se cerraba sobre mí, que las paredes se curvaban, respiraban, se humedecían con un deseo que no era humano. El convento ya no era piedra y silencio, se estaba convirtiendo en un cuerpo vivo, y en ese cuerpo, cada una de nosotras éramos apenas venas y pecados. Capítulo 5. La procesión de medianoche. La campana del convento no debía sonar a esas horas. Sin embargo, en la medianoche, el bronce retumbó como un llamado secreto. Me levanté sobresaltado, y al abrir la puerta de mi celda, vi a las monjas ya de pie en el pasillo, como guiadas por un mismo impulso. Ninguna hablaba, ninguna parecía consciente. El aire estaba impregnado de aquel aroma. El incienso prohibido ardía otra vez, aunque no había braseros encendidos. El humo surgía de las grietas del suelo, ascendía en espirales, marcando un camino invisible, y todas, como marionetas en trance, comenzaron a caminar siguiendo ese rastro. Avanzábamos en silencio, los pies desnudos sobre las piedras frías. Los pasos resonaban al unísono, como si un tambor oculto marcara el ritmo. Yo intenté resistirme, pero mi cuerpo se movía solo, obedeciendo a una música muda que solo el humo podía dirigir. Entramos en la capilla. La luz de la luna atravesaba los vitrales teñidos de rojo, bañando a cada religiosa en un resplandor carnal. El incienso dibujaba figuras en el aire, curvas, sombras, formas que se entrelazaban en danzas imposibles de describir. Entonces comenzó el canto. No fue un himno aprendido, sino un murmullo que brotó de las gargantas como un río oscuro. Voces femeninas que no rezaban, sino que gemían al compás del humo. Era un cántico sin palabras, un eco de deseo que ascendía hasta las bóvedas como si intentara manchar el cielo. Clara, la novicia, se adelantó. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro brillaba con una mezcla de devoción y éxtasis. Levantó los brazos y el humo se arremolinó en torno a su cuerpo, cubriéndola como un velo ardiente. Su voz se alzó por encima de todas, temblorosa, pero firme. Él está aquí, entre nosotros, en el aire que respiramos. Las demás cayeron de rodillas, no en adoración, sino como si el placer las derrumbara. El padre Gabriel apareció en la entrada, con el frasco oscuro en las manos, y por un instante creí que iba a detenerlo todo, pero se quedó inmóvil, atrapado, mirando la escena con los labios entreabiertos, como si también quisiera rendirse. Yo comprendí, horrorizado, que aquello ya no era una procesión de fe, era una procesión de cuerpos y humo, y en medio de ese rito, el convento dejó de ser casa de Dios, para convertirse en templo del deseo. Capítulo 6. El espejo de los pecadores. En la sacristía siempre reinó el silencio, pero esa madrugada algo cambió. Una monja me llamó con voz temblorosa, jurando haber visto un rostro que no era suyo, reflejado en un espejo antiguo, cubierto de polvo y olvidado detrás de los roperos de lino. Cuando llegué, el humo del incienso, aunque no había fuego alguno, serpenteaba en el aire, como si hubiera despertado precisamente para guiarnos hasta allí. Retiramos la tela raída que cubría el espejo, y entonces lo vi. No era un simple cristal, sino una superficie ennegrecida, ondulante, como si respirara. Al principio, reflejó nuestras siluetas con fidelidad, pero de pronto, las imágenes comenzaron a transformarse. Vi a la hermana Lucía, arrodillada, pero no rezaba. Su reflejo la mostraba con la boca entreabierta, los ojos cerrados, entregada a un deseo que nunca se habría atrevido a confesar. Lucía gritó y se apartó, tapándose el rostro, como si el cristal hubiera revelado la intimidad de sus pensamientos más ocultos. Una tras otra,
Las religiosas se vieron a sí mismas en escenas imposibles, besos prohibidos, manos temblorosas, cuerpos entrelazados con sombras sin nombre. El espejo no mostraba el pasado ni el presente, sino la tentación escondida en lo más profundo del alma. Clara fue la última en acercarse. Su reflejo no dudó. Se mostró de pie, desnuda bajo el velo de humo, abrazada por una figura luminosa que parecía un ángel, pero sus alas ardían como brasas. Clara no retrocedió. Al contrario, sonrió como si hubiera encontrado al fin lo que buscaba. El padre Gabriel irrumpió entonces, empapado en sudor. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un fuego extraño. Ese espejo, murmuró, no es un objeto cualquiera, es un portal. Fue maldito siglos atrás, y ahora el humo lo ha despertado. El cristal vibró, y por un instante vi mi propio reflejo. No era yo quien miraba desde dentro, era alguien más, con mis facciones deformadas por un deseo que jamás me atrevería a confesar en voz alta. Supe entonces que el convento ya no era un lugar seguro. Los muros respiraban. El humo ardía sin fuego, y ahora el espejo desnudaba los pecados antes incluso de cometerlos. Y lo más aterrador fue descubrir que, al apartarme, yo no quería dejar de mirar. Capítulo 7. El canto que despertó al humo. El amanecer llegó, pero la luz no trajo consuelo. En el convento, los pasillos seguían impregnados de un silencio espeso, roto solo por un murmullo lejano. No era el viento, ni el crujir de las maderas. Era un canto. Me dirigí a la capilla y encontré a las novicias reunidas en el coro, de pie, los ojos cerrados, respirando al unísono. Nadie había encendido braseros, pero el humo flotaba en el aire como si el incienso hubiera despertado por sí mismo. Se arremolinaba en torno a ellas, acariciando sus gargantas, penetrando en sus pechos. Y entonces, comenzaron a cantar. No era el gregoriano que tantas veces había escuchado. Sus voces eran más profundas, más carnales, como si cada nota naciera desde el vientre y no desde el alma. El canto subía, bajaba, se quebraba, rozando el gemido. El humo parecía responder, ondulando en formas cada vez más atrevidas, abrazando sus cuerpos como un amante invisible. Las vitrinas de colores dejaron filtrar la luz del sol teñida de rojo y púrpura, bañando a las jóvenes en un resplandor inquietante. Los ángeles pintados en el vidrio parecían llorar lágrimas oscuras, incapaces de contener lo que ocurría en ese templo. Clara dio un paso al frente. Su voz se elevó por encima de todas, pura y quebrada al mismo tiempo, como si estuviera invocando a un dios distinto, uno que no se nombraba. El humo se concentró alrededor de ella, formando un halo ardiente que la hacía parecer más santa y más profana. El padre Gabriel irrumpió con violencia, gritando que se detuvieran, pero sus palabras se perdieron en medio del canto, y yo lo vi titubear, con la mano temblando sobre el frasco del incienso prohibido que guardaba bajo su sotana. Sus labios se movieron, como si quisiera unirse a esa melodía impía. El canto creció hasta convertirse en un rugido celestial y obsceno. Las piedras de la capilla vibraron, y un estruendo invisible me atravesó el pecho. Por un instante, juré escuchar no solo voces humanas, sino un coro de sombras respondiendo desde algún lugar más allá de este mundo. Cuando todo terminó, el silencio fue aún más aterrador. El humo desapareció, pero en mis oídos seguía resonando aquel eco. No era un canto de alabanza, era una llamada, y lo peor es que alguien ya había respondido. Capítulo 8. El beso en el confesionario. Creí que después del canto, la calma regresaría. Me equivoqué. El humo, aunque invisible, permanecía en el aire como un perfume escondido. Y esa noche, el confesionario se convirtió en su guarida. Entré para escuchar a las novicias. Como siempre, la penumbra era densa, y la rejilla entre mi celda y la suya parecía un muro imposible de atravesar. Pero apenas se sentó Clara al otro lado, algo cambió. Su voz tembló al iniciar la confesión, como si las palabras fueran brasas en su lengua. Padre, susurró,
No puedo resistirlo. El humo vive en mí. Lo siento en cada oración, en cada sueño, y cuando cierro los ojos, me toca. Quise interrumpirla, recordarle la penitencia, pero de pronto lo sentí. Un aliento cálido se deslizó por la rendija, rozándome los labios. Pensé que era mi imaginación, pero en el mismo instante Clara cayó, y un silencio cargado de electricidad nos envolvió. Entonces ocurrió. Unos labios invisibles presionaron los míos. No eran los suyos, porque ella estaba al otro lado. No eran míos, porque no me moví. Era otra cosa. El beso fue suave al principio, luego ardiente, como si el humo mismo hubiera tomado forma humana solo para probar la carne. Mis manos buscaron apoyo, pero la madera del confesionario latía bajo mis dedos, como si fuera piel viva. Clara gimió, no de miedo, sino de reconocimiento. ¿Lo siente también?, preguntó con voz entrecortada. Él está aquí, entre nosotros. No es un pecado, es una comunión. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise negar, pero mi boca todavía ardía con el contacto de lo imposible. El incienso volvía a encenderse sin fuego, llenando el espacio con su perfume espeso, impregnando mi respiración con un deseo que no me pertenecía. Me levanté de golpe, abriendo la puerta del confesionario, pero al hacerlo, descubrí que Clara ya no estaba. El banco estaba vacío, solo quedaba el humo, suspendido en el aire, como si acabara de exhalar un secreto, y supe entonces que el beso no había sido un delirio, fue real, y que el confesionario había dejado de ser un refugio, para convertirse en la boca misma del misterio. Capítulo 9. El fuego en la sangre. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Nadie rezaba. Nadie cantaba. En lugar de ello, el convento se llenó de suspiros apagados y cuerpos que ardían como si la fiebre los consumiera desde adentro. Las monjas no tenían heridas ni síntomas visibles, pero sus pieles brillaban con un sudor febril. Caminaban tambaleantes por los pasillos, con los ojos entornados, murmurando oraciones que parecían mezclarse con gemidos. Era como si el humo prohibido hubiera entrado en sus venas, encendiendo la sangre con un calor imposible de apagar. Yo intenté ayudarlas. Coloqué paños fríos sobre sus frentes. Recité salmos junto a sus camas, pero cada contacto encendía una chispa peligrosa en mi propio cuerpo. Una de ellas, delirando, me tomó de la mano y susurró: no es fiebre, hermano, es fuego, un fuego que pide más fuego. La solté con miedo, pero sus palabras me persiguieron durante horas. En cada mirada perdida, en cada respiración agitada, reconocía el mismo fulgor. No era enfermedad, era deseo disfrazado de plegaria. El padre Gabriel reunió a todas en el refectorio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con la misma intensidad que las llamas invisibles que devoraban al convento. Alzó el frasco oscuro y habló con voz temblorosa. Este incienso no solo nos corrompe, nos reclama. Ha entrado en la sangre, y una vez dentro, ya no se puede expulsar. El silencio fue absoluto, pero entonces Clara, en medio de todas, se levantó. Su piel brillaba con el mismo sudor febril, y sin embargo su mirada era serena, casi iluminada. ¿Y si no es un veneno?, dijo. ¿Y si es la verdadera comunión? El fuego que sentimos no es condena, es revelación. El murmullo recorrió la sala como un relámpago. Algunas lloraron de miedo, otras cerraron los ojos como si aceptaran esas palabras. Yo mismo sentí la garganta arder, como si mi sangre quisiera cantar lo que mi boca aún se negaba a pronunciar. Esa noche, el convento entero tembló, no por fiebre, sino porque cada corazón ardía como un brasero, y yo entendí que el humo había dejado de ser un visitante. Ahora vivía en nosotros, y cada latido era un incendio. Capítulo 10. El pergamino prohibido. La fiebre del convento no se apagaba, y en medio de ese ardor colectivo, el destino nos condujo a la biblioteca olvidada, donde los libros dormían bajo polvo y ceniza. Fue Clara quien lo encontró,
un manuscrito oculto detrás de un salterio carcomido, atado con un lazo ennegrecido por el tiempo. El pergamino estaba escrito en latín, con trazos torcidos que parecían arder en la penumbra. El padre Gabriel lo tomó con manos temblorosas, y al leer en voz baja, su semblante se ensombreció aún más. Incensum desiderii, murmuró, el incienso del deseo. Las palabras describían un rito antiguo, practicado en monasterios que la Iglesia había condenado al olvido. Decían que aquel humo no era simple fragancia, era puente y carne. Era llave para abrir una puerta donde lo divino se mezclaba con lo prohibido. El pergamino hablaba de monjas que caían en trance, de sacerdotes que escuchaban voces ardientes en la penumbra, de muros que respiraban como cuerpos vivos. Pero lo más perturbador estaba al final: el humo reclama sangre, no para devorarla, sino para transformarla en llama eterna. El padre Gabriel cerró los ojos, apretando el pergamino contra el pecho. Su voz se quebró. Este convento fue construido sobre cenizas de otro, que ardió por este mismo ritual. Y ahora, la historia se repite. Clara dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con fervor. No de miedo, sino de fe ardiente. ¿No lo ve, padre? No es una maldición, es un legado. Nosotros no lo elegimos, él nos eligió. El murmullo de las monjas fue como un oleaje. Algunas se persignaban con terror, otras inclinaban la cabeza como si aceptaran la revelación. El aire se volvió denso, impregnado una vez más por el olor dulzón del incienso, aunque nadie lo había encendido. Yo miré los muros, y por un instante creí ver símbolos arder en la piedra, letras ocultas que aparecían solo bajo aquel humo invisible. Sentí mi piel erizarse, como si la misma sangre quisiera responder a la llamada escrita en el pergamino. Esa noche, ya no hubo dudas, el convento no era un refugio, era un altar antiguo, preparado para un sacrificio que aún no habíamos nombrado, y el humo, paciente, esperaba su precio. Capítulo 11. La primera caída. El convento amaneció en silencio, pero no era la calma habitual de la oración. Era un vacío extraño, un hueco imposible de llenar. Faltaba alguien. La hermana Lucía no estaba en su celda. Su cama permanecía intacta, las sábanas dobladas con cuidado, como si nunca hubiera dormido allí. Lo único que encontramos fue su hábito, tirado en el suelo del pasillo, impregnado con el perfume espeso del incienso. El padre Gabriel convocó a todas en la capilla. Su voz, quebrada y firme al mismo tiempo, anunció lo inevitable. El humo ha tomado a la primera de nosotras. Un escalofrío recorrió a las monjas. Clara cerró los ojos, como si ya lo hubiera presentido. Algunas lloraron en silencio, otras se arrodillaron suplicando perdón, pero todas sabíamos la verdad: Lucía no había huido. El convento mismo la había reclamado. Esa noche, recorrí los pasillos en busca de respuestas. Fue entonces cuando vi algo imposible. En la piedra del claustro, allí donde Lucía solía rezar, se había formado una silueta ennegrecida, como una sombra quemada en la pared, una figura femenina de rodillas, con la cabeza inclinada hacia atrás, envuelta en espirales de humo. Me acerqué temblando. Al tocar la piedra, sentí calor, como si ardiera desde dentro, y en ese instante, un suspiro escapó del muro, tan real y tan cercano que me hizo retroceder con el corazón en la garganta. El padre Gabriel apareció detrás de mí, con el pergamino en las manos. Su rostro estaba desencajado, pero en su voz había una certeza peligrosa. No ha muerto, ha sido absorbida. Lucía es ahora parte del altar. El humo la ha convertido en llama. Clara, que escuchaba desde la penumbra, murmuró casi con devoción. La primera ofrenda, el comienzo del rito. Un silencio helado cayó sobre nosotros. Comprendí entonces que la desaparición de Lucía no era el final, sino apenas el inicio. El humo había marcado el camino, y pronto, el convento reclamaría más cuerpos, más almas, más sangre. La primera caída ya estaba escrita, y la siguiente podía ser cualquiera de nosotros.
Capítulo 12. El altar que respiraba. La capilla estaba en penumbras, iluminada solo por la luna que entraba a través de los vitrales. Creí que el silencio nos daría tregua, pero entonces lo escuché, un sonido rítmico, húmedo, como un pecho que se infla y se vacía en la oscuridad. El altar respiraba. Me acerqué despacio, con la garganta seca. La piedra, que siempre había sido fría y muerta, se movía levemente, subiendo y bajando como si tuviera pulmones ocultos. Apoyé la mano sobre su superficie y sentí un calor palpitante, un latido que no pertenecía a este mundo. De las grietas comenzó a brotar humo, sin braseros, sin fuego. Era un aliento tibio que llenaba la capilla con el mismo perfume dulzón y prohibido. Las monjas llegaron atraídas como insectos a la luz. Algunas lloraban, otras reían con los ojos brillantes, como si reconocieran en ese altar vivo al verdadero objeto de su fe. Clara fue la primera en arrodillarse. El humo la envolvió como un velo ardiente, y su voz, apenas un susurro, se expandió como eco en los muros. Él ya no necesita fuego, está dentro de nosotros. El padre Gabriel entró con el pergamino en la mano, lo abrió frente al altar y comenzó a leer en latín. Cada palabra hacía temblar las piedras, y el humo se agitaba como si respondiera al conjuro, pero su rostro, en lugar de firme, se quebraba entre el terror y el deseo. De pronto, una grieta se abrió en el centro del altar, como una boca. De ella brotó un resplandor rojo, húmedo, que iluminó los rostros de todos con un fulgor casi carnal. Las monjas retrocedieron, pero Clara avanzó, como si esa grieta la llamara por su nombre. El aire se volvió insoportablemente denso. Cada respiración era un gemido contenido, cada paso un latido compartido con aquel altar vivo. Y yo supe entonces que ya no estábamos en una iglesia, estábamos dentro de un cuerpo que se alimentaba de nosotros. El altar respiraba, sí, y cada vez que exhalaba, nos robaba un poco más del alma. Capítulo 13. El juicio de los ángeles. La noche siguiente, el cielo sobre el convento se tornó extraño. Las estrellas, que siempre habían brillado distantes, parecían acercarse, como si observaran desde lo alto con ojos despiertos. El aire vibraba, y un silencio pesado cayó sobre nosotras, interrumpido solo por el latido del altar que respiraba en la capilla. De pronto, resonaron cánticos fuera de los muros. No eran voces humanas, eran coros profundos, desgarradores, que parecían surgir de la misma bóveda celeste. Las monjas corrieron hacia los ventanales, y lo vimos, figuras de luz suspendidas en el aire, rodeando el convento como centinelas. No agitaban alas, ni blandían espadas, solo observaban, inmóviles, con una serenidad que dolía más que cualquier amenaza. Clara, de pie en el centro del coro, levantó los brazos como si los recibiera. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no de miedo, eran lágrimas de júbilo. Han venido, dijo con voz temblorosa, no a salvarnos, a juzgarnos. El padre Gabriel cayó de rodillas. El pergamino temblaba en sus manos, y sus labios se movían en oración frenética, pero los ángeles no respondían. Sus miradas atravesaban las paredes, los cuerpos, hasta llegar al humo que todavía ardía en el aire como un deseo implacable. De pronto, uno de ellos inclinó la cabeza. No fue un gesto de compasión, sino de reconocimiento, como si aceptara que lo que ocurría dentro del convento era inevitable. Y entonces ocurrió lo imposible, sus cantos comenzaron a mezclarse con los suspiros de las monjas, celestial y carnal al mismo tiempo. El sonido llenó la capilla de un estremecimiento insoportable. Las piedras vibraron. El altar abrió su grieta como un pulmón hambriento. Y por un instante, sentí que los ángeles no nos condenaban, sino que esperaban a ver hasta dónde llegaríamos. No eran jueces imparciales, eran testigos, y su silencio era la sentencia más aterradora. Capítulo 14. El sacrificio que nadie quiso nombrar. La capilla estaba abarrotada. Todas las monjas, febriles y temblorosas,
rodeaban el altar que seguía respirando como un pecho vivo. El humo ardía sin braseros, extendiéndose como una bruma espesa que se enredaba en los cuerpos, envolviéndonos en una misma respiración. Los ángeles continuaban suspendidos en el aire, inmóviles, vigilantes. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. No eran salvadores, eran testigos, y su presencia hacía que todo pareciera un juicio sin apelación. Clara, en el centro, cayó de rodillas. El resplandor rojo de la grieta en el altar iluminaba su rostro, que ya no parecía humano, sino marcado por una devoción ardiente, peligrosa. De pronto, un murmullo recorrió la sala. El humo había comenzado a pronunciar nombres, no en voz alta, sino en susurros pegajosos que cada una de nosotras escuchaba en lo profundo de la mente. El mío no fue el primero, pero lo escuché, susurrado, repetido, exigente. El padre Gabriel levantó el pergamino y gritó en latín, intentando detener la voz del humo. Sin embargo, su propio nombre se dibujó en la bruma, flotando sobre él como un sello ardiente. Cayó de rodillas, temblando, con lágrimas en los ojos. «Quiere una ofrenda», dijo, apenas audible, «no de fe, de carne». Las monjas se miraron unas a otras, pálidas, con el alma partida entre el terror y la fascinación. Nadie quería decirlo, pero todas lo entendíamos. El humo no se saciaba con rezos. Pedía entrega, pedía un cuerpo. Clara se levantó lentamente. Su voz fue un susurro firme, imposible de callar. Si nos ha elegido, debemos responder. La llama no se apaga con miedo, se alimenta con nosotros. El silencio fue absoluto. El altar palpitó más fuerte, como si hubiera escuchado su aceptación. El humo se arremolinó en torno a ella, dibujando formas de manos, labios, sombras que la acariciaban. Yo quise gritar, detenerla, arrancarla de allí, pero mi cuerpo no me obedeció. El deseo y el horror me encadenaron al suelo. El sacrificio estaba decidido, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. Capítulo 15. El último respiro del deseo. El convento entero ardía sin fuego. El humo, más denso que nunca, se expandía por cada rincón, llenando los pulmones, cubriendo las piedras, borrando el límite entre carne y oración. El altar respiraba con violencia, como si estuviera a punto de parir un misterio demasiado grande para este mundo. Clara avanzó hacia la grieta roja, envuelta por las sombras que el incienso dibujaba en torno a su cuerpo. Cada paso suyo era un estremecimiento colectivo. Las monjas caían de rodillas, algunas llorando, otras sonriendo como poseídas por un júbilo prohibido. Los ángeles seguían en lo alto, observando, inmóviles, sin salvar ni condenar. El padre Gabriel gritaba, levantando el pergamino como si fuera un escudo, pero sus palabras ya no tenían poder. El humo lo rodeaba, susurrando su nombre una y otra vez, hasta que sus rodillas cedieron y su voz se quebró. Entonces, el altar exhaló. El aire fue tan ardiente que todas las velas se apagaron a la vez, y en esa oscuridad absoluta, sentí unos labios invisibles en mi oído, murmurando, «Elige». Yo temblaba. Podía correr, huir del convento, apagar el incienso con mi propio cuerpo, condenar todo aquello al olvido, o podía rendirme, dejar que el humo entrara en mí, aceptar la llama eterna que prometía un gozo tan intenso como aterrador. Clara me miró una última vez. Sus ojos brillaban con lágrimas y fuego. Sonrió, no como novicia, sino como alguien que había encontrado a su verdadero Dios en el perfume prohibido. Luego dio un paso dentro de la grieta del altar. El humo la devoró sin gritos, solo con un suspiro que estremeció hasta a los ángeles. El convento entero tembló. Los muros parecían palpitar. Las piedras gemían como si hubieran alcanzado su propia revelación. El cielo se tornó rojo, y los coros celestiales se mezclaron con los gemidos humanos en un único sonido imposible. Cerré los ojos, respiré hondo, y supe que esa decisión ya no era mía.
El humo había elegido por mí desde la primera noche. El último respiro del deseo no destruyó el convento. Lo convirtió en algo más. Un templo vivo, un cuerpo ardiente. Y yo, condenado y fascinado, formaba ya parte de él. Epílogo: el humo que nunca se apaga. Dicen que el convento fue abandonado, que sus muros se agrietaron, que las campanas callaron, que las piedras quedaron cubiertas de polvo y olvido. Pero yo sé la verdad. Nadie puede abandonar un cuerpo que respira. Nadie puede huir de un fuego que arde sin necesidad de llamas. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, los aldeanos aseguran escuchar un canto lejano que no pertenece a este mundo. Otros juran que, si el viento sopla desde el norte, un perfume espeso se cuela por las ventanas, dulce, ardiente, prohibido, el olor del incienso que nunca debió existir. Los que se atreven a entrar cuentan cosas imposibles, que las paredes laten bajo la palma de la mano, que un crucifijo olvidado suspira en la penumbra, que en el altar, aún abierto como una grieta viva, se siente un calor tibio que sube lentamente por la piel, como un beso invisible. Nadie regresa intacto. Algunos pierden la razón, otros la fe, y unos pocos nunca regresan. Sus nombres se desvanecen como humo, absorbidos por ese templo vivo que respira en la oscuridad. Yo camino todavía entre esas piedras. Soy parte de ellas. Respiro con ellas. Y sé que mientras exista un solo ser humano capaz de desear lo prohibido, el humo encontrará un cuerpo que lo acoja. Porque el incienso no murió. El incienso espera. Y siempre habrá alguien dispuesto a inhalar el último respiro del deseo.